Buenas tardes, mi nombre es Erika Viviana Rodríguez Martínez, pertenezco al grupo 76 del curso de Pedagogía para la Solución de Conflictos. En este pequeño video voy a enfatizar un poco en el rol del mediador para la solución precisamente de esos conflictos. El mediador viene a ser esa persona pues, que permite la transmisión, ¿cierto?, del conocimiento, del diálogo y de las ideas para que pues, se pueda llegar a un consenso, digamos, a una solución del conflicto. ¿Qué tipo de conflicto estamos tratando acá? En este caso, el conflicto está definido pues, desde la fase 3. Es un conflicto que se presenta desde el ámbito académico, en donde existe un grupo colaborativo pues, desde el ámbito virtual y deben hacer la entrega de un trabajo. ¿Qué tipo de conflicto se presentó ahí? En este caso se presenta un conflicto de información. ¿Por qué información? Porque en un principio hay una persona que toma un rol definido, que en este caso es Judith, y Judith presenta dentro del grupo colaborativo cuáles son las actividades, el cronograma a trabajar y demás. Más sin embargo, Eduardo y Dana no son claros desde un principio en decir, mira, eh, vamos a trabajar contigo la actividad, ¿cierto? Y pues al final simplemente ellos eluden, ¿sí? Porque ese es su modo, digamos, de negociar, eluden y no entregan el trabajo, lo cual genera dificultades para Judith, para el grupo, al tener que reorganizar de nuevo las tareas. En este caso lo defino desde un tipo de conflicto de información, ¿sí? Porque esa falta de información clara de si voy a trabajar o no trabajar, ¿sí? Generó dificultades. Por otro lado, también la falta de información desde la perspectiva de Judith, si bien fue la que definió los roles colaborativos y demás, ¿sí? Ella no fue clara en decir vamos a trabajar todos, miren, les parece digamos, este esquema, este cronograma. Entonces, claro, uno por la falta de información y en el otro por no permitirse el diálogo y el diálogo asertivo, y eso también es parte de eso, falta de información, espera, ¿sí? Un momento para que podamos trabajar. Entonces, ese es el conflicto, digamos que lo defino principalmente como información, aunque puede ser también un conflicto de intereses y de relación de alguna manera. De intereses porque no todos tienen un interés definido y claro que es la entrega de esa actividad para el aprendizaje, ¿sí? Y por otro lado, un conflicto de relación en cómo se están manejando las relaciones a nivel de grupo. En el caso de Iván, él simplemente quiere entregar, no participa de las actividades, no colabora, digamos, en términos de voy a poner mi punto de vista, sino simplemente entreguemos y ya. Entonces hay varias cosas allí, pero digamos que el conflicto principal es, y lo percibo así, un conflicto de información. ¿Cuáles son los puntos de interés individuales de cada uno de los actores? Entonces, un interés individual está desde la parte de Judith, donde su interés particular individual es la entrega del trabajo con excelencia. En el caso de Marcela, su interés particular es aprender, porque le sirve para el trabajo en el que está muy relacionado con la actividad. En el caso de Iván, solamente es entregar el trabajo, ¿sí? Y en el caso de Dana, aunque se presentan dificultades porque ya no está segura si hacer o no el trabajo, porque pues ya tiene casi que pérdida de la materia, ¿sí? Su interés, digamos que de alguna manera sí es entregar el trabajo, pero al final decide que no. Y para el caso de Eduardo, su interés es mucho más complejo porque ahí hay una cuestión emocional, si continúa o no en esa carrera, porque pues no ha visto que le funcione mucho y que sea, digamos, particular para él. Entonces, acá hay una dificultad y es que el interés individual de cada uno va por su lado. Y eso es lo que genera este conflicto. El interés de las personas dentro del ejercicio debe ser el mismo. El fin y el objetivo es el mismo. El fin de esto debe ser la entrega de la actividad de una manera que todos tengamos buena nota y aprendamos, pero ninguno tiene un fin bien definido para ello, lo cual genera esa dificultad. ¿Qué puntos específicos están en desacuerdo? ¿Sí? Hay unos puntos específicos, bueno, en el caso de Ana y Eduardo, el desacuerdo va porque ellos no trabajaron de la actividad, desde un principio no fueron claros en la actividad. Y en el caso de Dana, ¿cierto? De Dana no, sino de Marcela, de Judith y de Iván, digamos que hay unos puntos específicos de acuerdo, unos quieren sacar excelencia, otros solo quieren entregar el trabajo y en el otro caso quiere aprender. Entonces hay varias cosas ahí que dentro del ejercicio pues generan dificultad para lo que se va a trabajar. ¿Qué posibles soluciones se pueden ver involucradas dentro del ejercicio? Las soluciones aquí, y lo desde la perspectiva de las lecturas pues, del curso, van enfocadas hacia lo que es la mediación y el diálogo, ¿sí? Entonces, acá una posible solución al ejercicio puede darse y se debe dar desde la mediación. Entonces,
La mediación también de alguna manera implica empatía por los demás cuando dicen no puedo trabajar, ¿sí? No puedo trabajar en esta actividad por X o Y razón, ¿sí? Entonces de alguna forma se presenta. Yo estoy convencida que todos los conflictos tienen una solución, siempre y cuando digamos que las partes sean un poco para llegar a un solo fin, ¿sí? Y cuando digo sean es que yo también tengo que escuchar al otro, sus ideas, su punto de vista, también tienen que escuchar el mío, ¿sí? Entonces todas esas preocupaciones, digamos que se tienen que abordar desde el diálogo y la mediación, que es uno de los puntos que exponen los actores de las lecturas presentadas en el ejercicio. Hablan de que para llegar a esas soluciones se pueden hacer, por ejemplo, estrategias de penetración con sus 5 puntos de vista, ¿cierto? Entonces, no atacar, tener una idea, una perspectiva de escuchar, ¿sí? No ir directamente a imponer. Entonces, hay varias cosas allí dentro del ejercicio que permiten esa solución y todo está bajo la base de la mediación, el diálogo, y en esto sí soy de punto enfática de decir un diálogo asertivo, saber hablar, saber utilizar las palabras adecuadas dentro del conflicto es esencial, porque es una de las dificultades mayor, plausiblemente. A veces las personas tienen las mismas ideas y demás, pero entonces no tienen la palabra adecuada, no tienen, digamos, desde el aula la percepción adecuada, entonces uno dice, pero estamos hablando de lo mismo, pero no te estoy entendiendo, y ahí es donde el diálogo asertivo debe ser importante para el ejercicio. Entonces, dentro de todo este ejercicio, digamos que para dar una solución y para tener como una idea central, es importante primero que sea una mediación para superar el conflicto, ¿sí? Dos, tener claro que las características de mediador es escuchar, digamos, activamente, respetar, transformar ese conflicto, dar soluciones, y más que dar soluciones, digamos que ese mediador no es que en sí dé unas soluciones, sino por el contrario, trate de, precisamente esa es la palabra, mediar entre aquello que tienen unos como perspectiva y otros como no. Y por eso es esencial la escucha activa, ¿sí? La escucha activa y la escucha reflexiva para la solución de los conflictos. Las reflexiones son muy importantes. Yo tengo que reflexionar acerca de mi accionar como persona, pero también los demás deben, digamos que, usar ese tipo de características, ¿sí? Acá dentro del ejercicio, hablando un poco desde el modo negociador, ¿sí? Todos presentan un modo negociador diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Dana y de Eduardo presentan un modo de negociador en donde se elude, ¿sí? Ellos se eluden simplemente un conflicto y se van. Es una forma de reaccionar de ellos. En el caso de Judith, entonces es una persona que es supremamente competidora, es asertiva, ¿cierto? Digamos, en decir, mira, vamos a hacer esto y demás, eh, pero digamos que esa parte de cooperación y de la competencia pues no le permite, digamos, generar del todo esas características. Que es una persona competidora que pues, tiende a ser organizativo y líder, pero pues no sé qué tan asertiva sea dentro de lo que genera, ¿cierto? Y en el caso de Marcela, pues ella juega un rol de mediadora. Es la que más se acerca a la mediación, más sin embargo considero que no es total. Ella debió hacer más para generar espacios de diálogo, espacios de reflexión en donde todo el conjunto del grupo pueda participar, más si bien pues, todos sus compañeros tomaran su decisión, pues nada, continuar con aquellos que sí lo hicieran. Entonces, hay varias cosas dentro del ejercicio que se abarcan y es precisamente todo lo que abarca en este curso de la pedagogía para la solución de conflictos, ¿sí? Dentro de este ejercicio también considero que se presenta un tipo de violencia particular que está definida por la violencia directa, ¿sí? Esa violencia directa, en este caso se presenta cuando Eduardo y Judith chocan por teléfono. Gauman en su escrito, en su libro, en sus escritos, menciona que hay 3 tipos de violencia. Entonces habla de la violencia cultural, de la violencia estructural y la violencia directa. Entonces, la que se presenta aquí en este caso es la directa, porque hubo un choque verbal por teléfono entre dos de los integrantes, ¿sí? Entonces acá no estamos hablando desde lo ideológico, la cultura, sus creencias, ni tampoco estamos hablando desde la política, la economía y demás, que son otros tipos de violencia. Esta, digamos que es muy fácil de identificar, es directa, existe.
verbalmente nosotros chocamos, tuvimos una dificultad. Entonces ahí también hay que ver que para ese tipo de conflictos se pueden empezar a presentar tipos de violencia particulares, lo cual genera pues esas dificultades. Entonces, dentro del ejercicio de todo lo que se trabaja en el curso y demás, creo que la pedagogía para la solución de conflictos es esencial. Precisamente cuando yo digo pedagogía para la solución de conflictos, es decir, qué estrategias estoy usando para dar solución a esos conflictos desde el aula de clase. Entonces, cuando yo lo trabajo acá desde la perspectiva de un trabajo colaborativo tipo universidad, pues yo también tengo que ver que esas dificultades se pueden presentar en el aula de clase con los estudiantes, especialmente pues con los estudiantes grandes, ¿no? En primaria no se ve mucho el trabajo en equipo, pero en bachillerato sí, que todos trabajen, que el trabajo sea compartido, que todos aprendan, que vean cuáles son sus características particulares, en qué sos bueno dibujando o no. Entonces todo esto de la mediación y de la escucha activa y del diálogo tiene que ser algo aplicado en el aula. Entonces me gusta ver que toda esta pedagogía para la solución de conflictos y cada uno de ellos, de los, digamos, de las actividades y de las lecturas que vimos, pues va enfocada, digamos, que a diferentes contextos, pero particularmente que tenga el nombre de pedagogía, le da un ámbito bien interesante, sobre todo pues para poder aplicar en el aula y conocer los tipos de negociadores y demás, que pues particularmente no los conocía, lo cual puede uno empezar a identificar